prácticamente lo llamó criminal. La palabra puede ser censurada, tal vez, espero que no pase así, pero Sergei Lavrov, el canciller ruso, no se guardó absolutamente nada. Ha ido al clavo, ha sido directo y ha cuestionado a Occidente. Él dice abiertamente, ustedes, señores de Occidente, que pregonan los derechos humanos en cada esquina, sí, ellos mismos que hablan de democracia, parece que se les ha olvidado o han preferido ignorar los crímenes del señor Volodymyr Zelensky. Lavrov habló desde la OSCE, ¿no? La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Un mensaje muy directo. Llega en un momento bastante crítico para la reputación de Occidente, hay que decirlo de esta manera, ¿no? Celebramos este pronunciamiento de Lavrov cuando, por supuesto, ya se hable incluso de la posibilidad de que impunemente Volodymyr Zelensky aterrice en Londres en un futuro próximo, libre completamente de toda culpa, y hablaremos de esto ya en el programa de hoy, ¿no? Es un mensaje muy fuerte el que llega por parte de Rusia. Vamos a adentrarnos en esta realidad, el conflicto en su hora decisiva, por decirlo de alguna manera, mientras espera la llegada de Donald Trump. Aparentemente Joe Biden y su cúpula hacen lo imposible para que el conflicto se pueda extender y se garantice por lo menos 1 o 2 años de vigencia. Vamos a hablar de esto con un invitado de lujo, analista internacional, abogado, un amigo de la casa. Estamos hablando del señor Wilmer de Pablos, a quien le doy la bienvenida a nuestro programa. Hola, Wilmer, bienvenido a Prensa Alternativa. Gracias Enzo, gracias Lorenzo y el equipo, gracias a Prensa Alternativa. Disculpen que hoy los puse a pegar carreras y a improvisar, pero ustedes saben que las realidades a veces son más complejas en lo personal, ¿no? Aquí estoy, pues, te escuchaba en la introducción y de verdad que ambas aristas, ambas líneas gruesas que marcan hoy nuestro relato comunicacional son de análisis, de un análisis muy serio. Y hablar de esto es, por supuesto, hablar con la información que hay a la mano. Muchas veces algunas personas cuestionan lo que nosotros colocamos sobre la mesa, pero no. Todo lo que usted ve, querido amigo, en Prensa Alternativa, viene de voz, de personajes, de funcionarios, con, entiendo yo, mucha credibilidad, ¿no? Con mucho peso. La representación de Lavrov en Rusia es incuestionable. Hablamos nada menos que el ministro de Asuntos Exteriores. Lavrov estuvo, por supuesto, en la OSCE, ¿no? Participó y estuvo encabezando la delegación y lanzó un mensaje muy crítico hacia Occidente. Por supuesto, no dejó de mencionar a la ONU, pero principalmente a aquellos que defienden a Volodymyr Zelensky. Él dice abiertamente que hay una suerte de sesgo, ¿no? Hay una intención por blanquear los crímenes del régimen ucraniano. No olvidemos que hasta hace poco se habla ya de esta posibilidad de que niños de 18 años, bueno, jóvenes, ok, si quieren llamarlo así, pero puedan ser, digamos, arrastrados al conflicto en Ucrania, por supuesto. Pero bueno, Lavrov fue muy crítico. Dijo, en Occidente hay una hipocresía visible. Ellos hablan de derechos humanos en cada esquina, lo pregonan, pero parecen ignorar los crímenes de Volodymyr Zelensky. Por un lado lo está llamando criminal, término que por supuesto no hay que desconocerlo, no solamente por lo que hace con su pueblo, sino porque el propio gobierno ruso habla de un ataque directo a civiles en el conflicto, crímenes de guerra. Pero Lavrov habla de este silencio sepulcral por parte de Occidente, ¿no? Lo ha dicho abiertamente, que por supuesto no hay una condena enérgica y hay que mencionarlo también, y seguramente vamos a ahondar en esto en el transcurso del programa, ya se ha planteado, la inteligencia rusa aparentemente conoce ya el plan que hay detrás del fin de la era Zelensky. Dicen, probablemente Londres va a ser su escondite, su refugio en un futuro próximo, alejado de la condena no solamente rusa, sino también de su propio pueblo. En fin, estos elementos, Wilmer, ¿de qué nos hablan? ¿Qué interpretación le das en estos momentos tan importantes para la humanidad? Atendiendo y escuchándote con mucha cuidado, efectivamente la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa o para Europa es un escenario, es un vitral muy, muy importante, porque allí
se reúne nada más y nada menos que los jefes de seguridad de Europa. Y vemos desde la propia perspectiva de Lavrov que ya no se trata de euroatlantismo, ya no se trata de mirar la seguridad, sí, hacia el norte de América, o mejor dicho, bajo el concepto y la línea anglo, refiriéndose por supuesto al Reino Unido, a Estados Unidos y sus aliados, sino que además diferencia y marca esta diferencia se marca o se subraya cuando dice el concepto euroasiático, entendiendo eso por lógica, por sentido común, lo que siempre hemos conversado en estos espacios con mucha seriedad y mucha responsabilidad, que nada más y nada menos estamos hablando de la primera potencia militar del mundo. Estamos hablando de la Federación Rusa. Estamos hablando del actor que acaba de mostrar ante el mundo frente a los distintos ataques que siguen escalando contra territorio ruso, acaba de mostrar un arma que hasta ese día nadie la conocía. Y nos referimos nada más y nada menos que a los misiles balísticos intercontinentales y que además sorprendieron, ¿sí?, al mundo entero. Estamos hablando de Oreshny, frente a la agresión de los misiles estadounidenses y del Reino Unido, que se le han facilitado a Zelensky con la intención de real y concreta de atacar el territorio ruso, pero además de eso, autorizado públicamente, nada más y nada menos que por el presidente saliente, ¿sí? Joe Biden. Es decir, estamos en un momento muy delicado, estamos en un momento en el que se evidencia sin lugar a dudas que el hegemón norteamericano, que este mundo unipolar se encuentra en una fase decadente, ¿sí? En el ciclo o en el cierre de un ciclo imperialista. Y por eso es que si nosotros en el análisis estructural, más allá de la reunión de la OCDE, hacemos un panorama y una visión rápida de lo que está sucediendo, vemos cómo tratan de escalar y agudizar el conflicto ucraniano, que para el mundo entero sabemos que no se trata de Ucrania, que se trata de Estados Unidos, que se trata de Rusia, utilizando el brazo armado de la OTAN, que además el propio Jalife, este intelectual mexicano, el propio filósofo eh, ruso, maestro de la geopolítica, sí, el profesor Alexander Dugin, han hecho referencia a que definitivamente con la llegada de Oreshny se evidenció que la OTAN es una estructura vetusta que quedó totalmente desfasada, pero no por eso deja de ser tan peligrosa. Ahora bien, si nosotros visualizamos el escalamiento, ya lo hemos analizado en los programas anteriores, en lo que significa ese escalamiento de cara a la transición o a la amenazada transición o entrega del poder por parte de Biden, de los demócratas, el día 20 de enero a Donald Trump, al republicano. Esto tiene, por supuesto, toda una estrategia diseñada por los organismos de inteligencia que acompañan a los demócratas, pero también tiene una lectura hacia afuera, generar los conflictos para impedir el acercamiento de Donald Trump al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, porque ya es del conocimiento público que él tiene en su agenda previsto el acercamiento hacia el presidente Putin y hacia el presidente Maduro. Lo han dicho públicamente, allegados y propuestos además a formar parte del nuevo gobierno. Entonces hay una serie de elementos allí que hay que manejar con mucho cuidado, pero también es importante visualizar lo que está ocurriendo en Asia. ¿Quién puede dejar por fuera del análisis estructural en la geopolítica lo que hoy sucede en Corea del Sur? Es decir, en el país bandera de la democracia de los norteamericanos, o dicho de otra forma,
en el país bandera del mundo unipolar, cuando vemos que el propio presidente se da un golpe de Estado acercando una ley marcial prácticamente para acabar con toda la oposición de ese país, porque él presume, cree, le parece, o la línea que recibió de afuera es que están negociando puertas adentro con Corea del Norte. Por el otro lado, leemos al propio presidente Vladimir Putin saliendo al paso en el hecho comunicacional, advirtiendo que Corea del Norte no tiene ni la intención de atacar, ni que está haciendo una jugada, ¿sí? A los efectos de que se pudiera justificar de alguna forma esta actuación. Todo esto está diseñado y ejecutado nada más y nada menos que por el imperio norteamericano. Si nos vamos hacia el Medio Oriente, vemos las recientes actuaciones, ¿sí?, de Israel contra el Líbano, contra Siria y más recientemente contra Siria y la ciudad de Alepo. Es decir, el imperio norteamericano, en esta fase decadente, en este coletazo al final de la historia de este imperio, se encuentra agudizando los conflictos en todas partes del mundo, porque recordemos que el imperio norteamericano, que sus aliados siempre han salido de las crisis económicas y financieras a través de el negocio de la guerra. En la medida en que ellos puedan vender armas, en las medidas en que ellos puedan generar y agudizar conflictos, está garantizado, ¿sí? Está garantizada su supervivencia. Lo vimos en el siglo pasado, en el año 29, lo acabamos de ver recientemente en este siglo, en el año 2008. Todo, absolutamente todo, está visualizado, diseñado y planificado con vistas a impedir la debacle que se les viene o que ya existe, pero que se agudiza en este momento en materia económica, en materia financiera, porque las dos grandes deudas del mundo, ¿sí?, se encuentran en dos lugares: en Estados Unidos, con más de 31 billones de dólares de deuda; en Japón, su otro aliado económico y financiero. Y cuando nosotros revisamos con detenimiento al grupo G7, que lo integran, por supuesto, todos esos países: Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y, por supuesto, el Estado sionista de Israel, tenemos allí la fotografía de un declive económico, de un declive financiero, y de alguna forma nosotros podemos leer correctamente por qué están pasando, por qué se están dando estas situaciones en el mundo. Es decir, que lo que para nosotros en el inicio de esta conversación es un hecho delicado, relevante, cuando lo visualizamos desde el punto de vista estructural y geopolítico, lo que hacemos es fortalecer, ¿sí?, la interpretación correcta de lo que está sucediendo en este momento con Ucrania, y la advertencia que hace seria y responsablemente el canciller Lavrov, que es el canciller de la Federación Rusia, en un espacio, en una vitrina tan importante como la OCE. Es una señal importante que se ha tocado con guante de seda, ¿no? El nombre de Volodymyr Zelensky, del propio Netanyahu también, recibe un trato diferenciado. Hablando de tratos diferenciados, podemos hablar, por supuesto, Wilmer, atendiendo a lo que se plantea en esta conversación, lo que se ha revelado de diversos medios en las últimas horas. Si lo googlean, lo van a encontrar, esto no es un invento. De hecho, El Mundo, un diario español, también ha sacado esta información a la luz, y se habla ya, según informa este medio, de un plan para que Volodymyr Zelensky pueda gozar de un futuro bastante generoso, ¿no? Ellos informan de que Londres sería el destino de Volodymyr Zelensky, lo que algunos han titulado como exilio dorado. Desde Rusia le han puesto paracaídas de oro. Es simplemente una cuestión de cómo se interprete, pero
En Rusia también han hablado de esto, el medio Zargrab también habló de esto, incluso mencionan que la inteligencia rusa también está al tanto de esta información. Estos rumores de que Volodymyr Zelensky llegará a Londres apoyado por Occidente, en silencio, y que a la larga esto viene con una convocatoria a elecciones en Ucrania, ¿no? Que es una de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa una vez que Donald Trump llegue al poder, elecciones en Ucrania, obviamente con Zelensky fuera de cualquier lista, ¿no? Esa es una obviedad. Y algunos incluso ya se aventuran a lanzar candidatos, como es el señor Valery Zaluzhny, que actualmente es embajador ucraniano en Reino Unido. Hay muchas cosas para contar sobre esto, pero el punto que hay que mencionar precisamente, Wilmer, es esta suerte de impunidad que intentan mostrar al mundo desde Occidente, ¿no? Por un lado, Rusia cataloga a Zelensky como un criminal, ¿no? Por todos los hechos que ya se han planteado en esta conversación, y Occidente lo blinda, lo defiende, lo salva de la masacre colectiva que seguramente habría por parte de los ciudadanos ucranianos. Masacre de linchamiento, no estoy hablando, digamos, de manera literal, ¿no? Lo digo por la condena a la que se enfrentaría este personaje una vez que concluya el conflicto, aunque uno nunca sabe, esto es impredecible, pero el punto es que Zelensky no responderá ante la justicia de su país ni la justicia internacional. El plan está muy claro, se informan desde estos medios, desde el mundo de España, Zagreb, desde Rusia, ¿no? Zelensky en Londres, el salvavidas llegó finalmente, no pagará por sus crímenes según lo que plantean estos medios, que bueno, nada está dicho. ¿Qué interpretación, Wilmer, a este escenario que se asoma, ¿no? Un Zelensky cobijado y que aparentemente encontrará en Londres el futuro que le espera, entre comillas, insisto, no sabemos qué pueda pasar, esto es impredecible, y una Ucrania que se queda sin presidente, si es que se le puede llamar presidente también a este señor Zelensky, ¿no? Y con una convocatoria de elecciones a la vuelta de la esquina. Todo un plan que ya empiezan a divulgar algunos medios de comunicación. Interpretaciones sobre esto, Wilma. Que en el propio, en las propias palabras de Sergei Lavrov, se evidencia definitivamente, ¿no?, que para el mundo unipolar, que ya lo hemos dicho, integrado por Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea, Japón y Oceanía, uno dice Australia siempre porque es un país tan grande que prácticamente es un continente y todos los demás países que lo integran son tan chiquiticos que con decir Australia y Oceanía equivale a decir lo mismo. Esto a los efectos de un comentario para nuestros usuarios y usuarias a quienes nosotros nos dirigimos de forma muy clara, llana, transparente y potable posible, para que tengan comprensión, para que se apropien de este conocimiento, que es el arma verdadera que les permite a ellos no dejarse manipular de esta guerra cognitiva de cuarta, quinta generación que está dirigida al subconsciente colectivo de nuestros pueblos y que nosotros estamos obligados a acompañar y a despertar. Entonces, cuando Sergei Lavrov en el propio seno de la organización de esta 31ª reunión de la OCE, se refiere a las estructuras del derecho internacional público que nacieron después del 45, de la Segunda Guerra Mundial. De nuevo estamos hablando de Naciones Unidas y todas las estructuras que de ellas se derivan. Nosotros vemos cómo toda esa estructura que se supone deberían garantizar las democracias y los derechos humanos están permeadas, financiadas y manipuladas a favor de los intereses del hegemón norteamericano y sus aliados. Es decir, que cada actuación de estas estructuras en el terreno, en la realidad, lo que hace es evidenciar que el derecho internacional público existe solo cuando se trata de gobiernos, de pueblos, de estados que no se arrodillan ante los intereses del estado profundo, del deep state, como lo hemos señalado, que no son más que las corporaciones
que manejan el poder económico a nivel mundial y que están detrás de una fachada que es una corporocracia llamada Estados Unidos. Entonces, esto evidencia que efectivamente la ley, el derecho y el derecho internacional público existe solo para lo que ellos consideran los disminuidos, los que no tienen derecho, y lo acabamos de ver no solo con el ejemplo, con la mención que tú estás haciendo. Volvemos otra vez al análisis estructural. Vámonos a Estados Unidos y cuál fue la noticia de mayor impacto esta semana en Estados Unidos. Bueno, que el presidente de Estados Unidos, haciendo uso y abuso de un indulto que le es propio de acuerdo al derecho, conforme a la constitución de su país, absuelve a su hijo por más de ciento y pico delitos vinculados a la pedofilia, más de ciento y pico de delitos vinculados al narcotráfico, entre otros. Es decir, las instituciones y el derecho existe solo cuando se trata de ciertas minorías. Pero si tú analizas el contexto, por ejemplo, de nuestra realidad latinoamericana, suramericana, centroamericana, nosotros vemos, por ejemplo, que Miami, que Colombia, ¿sí? Que Bogotá y que España, Madrid, se convirtieron en los centros a los que acuden a ese exilio dorado, como tú acertadamente lo llamas, me gusta la expresión, el exilio dorado de quienes. Revisemos con atención quienes se encuentran en Miami, amparados por el Imperio Norteamericano, en Bogotá, amparados por el Imperio Norteamericano, y en Madrid, amparados con el Imperio Norteamericano. Entonces, mal podría nosotros sorprendernos o extrañarnos que ya haya diseñado un plan que yo considero que fue hecho hace rato, porque ellos tienen claro que ese conflicto, esa actuación en el terreno evidenció que hace rato Ucrania y Zelensky fracasaron en la tarea que les dio el Imperio Norteamericano junto a la OTAN y a los países de la Unión Europea. Y por eso es que nosotros vemos en Bogotá, por ejemplo, vemos a prófugos de la justicia venezolana, en Miami a prófugos de la justicia venezolana, en España a prófugos de la justicia venezolana, y por eso es que tú ves a la copia en el terreno, en los distintos espacios, de un Guaidó, ¿sí? Resguardado en el exilio dorado al que tú haces referencia en Miami. Por eso es que nosotros vemos, ¿sí? En el marco de lo que sucede recientemente en Corea del Sur, ya un escenario de a dónde van a sacar al hombre que les hizo la tarea. Es decir, es parte de la actuación, es parte de lo que se hace desde la CIA, desde el Mossad, desde el MI5, desde el MI6, desde el Centro Nacional de Inteligencia de España, porque todos están perfectamente sincronizados para poner a cada uno de sus payasos, en el caso nuestro a Guaidó, en el caso de Ucrania a Zelensky, en el caso de Corea a sus fichas allá, y de inmediato garantizarles que nunca sean tocados, que nunca sean perseguidos judicialmente, porque si hicieron la tarea, hayan logrado o no el objetivo, ellos están amparados por la actuación del hegemón norteamericano a través de sus agencias de inteligencia. Entonces, creo que es la mejor forma de entender, ¿sí? Que efectivamente no puede sorprendernos esta mención, porque en mi opinión personal ya lo habíamos mencionado, ya habíamos hablado en varias oportunidades de la supuesta huida de Zelensky, resguardado y acompañado. Se habló en principio de Miami, se habló después de otro país de la Unión Europea y ahorita lo oímos recientemente con el Reino Unido. Sí, los escenarios eran múltiples, ¿no? Las posibilidades eran múltiples. Parece ser Londres la gran oportunidad para Zelensky. Sin embargo, sin embargo, mm,
la sensación que queda es que no es precisamente Europa un lugar seguro para este señor, considerando los últimos acontecimientos, ¿no? Vamos, no estamos diciendo abiertamente que Rusia va a mandar un misil al lugar a donde se refugie, donde vaya a resguardarse Volodymyr Zelensky en Londres, ¿no? Pero los últimos acontecimientos hablan ya de una provocación abierta por parte de la OTAN hacia Rusia, y Reino Unido, por supuesto, forma parte de esta fórmula, esta ecuación. Hay que decir también que algunos especialistas británicos hablan ya de un deterioro visible en las tropas inglesas que no podrían soportar un año de conflicto con Rusia, como el caso de Ucrania, que con suerte está llegando a completar un tercer año, pero ya completamente colapsado y disminuido, ¿no? Con Curacovo cerrado, Kharkov a puertas de caer, ni qué decir Odessa. Entonces, esta realidad, por supuesto, Wilmer, nos hace pensar que ni siquiera Londres sería un lugar seguro para este señor. Más aún cuando aparece información muy fresca, hace algunas horas nada más hablaba desde Roscosmos, ¿no? Hablaban desde Roscosmos, desde la Agencia Espacial Rusa. Fue Yuri Borisov, el jefe de Roscosmos, quien adelantó que están completamente a la orden y a la espera de el inicio de un proceso que incremente las capacidades del Oreshnik. Haremos tanto como se necesite, es lo que ha dicho Borisov. Un mensaje que, por supuesto, va alineado con lo que pueda solicitar el Ministerio de Defensa ruso, es lo que él ha dicho, ¿no? El jefe de Roscosmos. Lo que pide el Ministerio de Defensa ruso lo cumpliremos. ¿Ah? Haremos lo que se requiera. Potenciar el Oreshnik es quizás en este momento la peor de las noticias para la OTAN. Impresiones, Wilmer, sobre este momento en el que se habla ya de una Europa como un lugar inseguro, considerando el comportamiento de sus líderes y la respuesta que en cualquier momento puede escalar por parte de Rusia. Sí, bueno, entender que como te decíamos, como te comentaba en la reflexión anterior, el derecho no existe cuando se trata de los amigos del imperio norteamericano y sus aliados para sus objetivos. Vemos cómo Volodymyr Zelensky se encuentra al frente del gobierno de Ucrania, aun cuando su periodo presidencial feneció, y sin embargo, fíjate, la violación al derecho constitucional en ese país abierta y pública, y el acompañamiento que le da toda la Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados. Es decir, evidencia lo que estamos aquí afirmando, que no existe el derecho, no existen las instituciones de derecho internacional público cuando se trata de los aliados del imperio norteamericano, pero es que además la violación abierta a los derechos humanos, no solamente lo hemos visto, lo hemos visualizado. Tuve el honor y el privilegio de acompañar a Faina Sabenkova, una joven, o quizás la más joven periodista que hay en el mundo, de Lugansk, que desde sus 5 años, hoy a sus 13 años, lucha contra el fascismo de Volodymyr Zelensky, que además ordenó incluirla en una lista para ser eliminada. Faina Sabenkova acaba de lanzar a través de un medio muy respetado en Rusia, RT, el documental llamado No te calles, que lo acabamos de presentar en América Latina y el Caribe, desde México, varios compañeros que hemos apoyado la lucha antifascista de esta joven, que es no solamente la periodista más joven del mundo, sino además es una escritora y además una poeta. Hay que verla solamente a ella y oír su relato para entender la violación de derechos humanos abierta, pública, de este genocida de Zelensky, ¿no? Pero si nosotros además concatenamos la actuación del otro genocida del imperio norteamericano, Benjamín Netanyahu, perseguido por la Corte Penal Internacional, quien además se atreve a amenazar al propio fiscal de la Corte, ¿no? Y vemos de inmediato la reacción
frente a la actuación que le corresponde a él en el estricto derecho, conforme a las competencias que tiene de la Corte Penal Internacional, porque bueno, Europa decidió darle la espalda a Netanyahu y por supuesto ahí todos se suman, todos se alinean, porque todos responden, por supuesto, en razón de que son un protectorado, es una región que se convirtió en un protectorado de Estados Unidos, y vemos allí las violaciones abiertas de derechos humanos, un etnocidio cometido a los ojos del mundo entero. Cuando hago referencia siempre a etnocidio y lo diferencio del genocidio, es porque el etnocidio está dirigido específicamente a una etnia, a una raza, y por supuesto para nadie es un secreto que quieren, y el objetivo de Israel es desaparecer de la faz de la tierra todo vestigio, como lo llaman ellos, del pueblo palestino. Entonces, es la violación abierta y evidente de los derechos humanos, la violación abierta y evidente del derecho internacional público en razón de lo que se nos presenta, sobre todo después de haber escuchado al canciller Lavrov. Pero también es importante, amigos, Enio y todos los que nos oyen y hacen el esfuerzo por regalarnos estos minutos en el marco de conocer posiciones tal vez menos sesgadas, ¿no? Porque de alguna forma u otra no podemos dejar de ser humanos y ver desde nuestras ópticas, con nuestros sentimientos, con nuestras visiones y nuestras formaciones, y eso por supuesto no nos hace evidentemente lo más objetivos posible porque somos humanos, tan sencillo como esto. Pero Rusia está obligada a defenderse, y para defenderse no puede hacer menos que desarrollarse, y para desarrollarse en el campo de lo tecnológico, de lo nuclear, ¿verdad? Porque es que hay una amenaza real y concreta del imperio norteamericano, que hoy ya no se oculta, que es clara. Vemos al Reino Unido, vemos a Francia, vemos a Polonia creando y formando, ¿sí? Personal con la intención de qué? Con la intención de mandar tropas a Ucrania, es decir, están obligados a defenderse. Pero también hay otro hecho impresionante ocurrido esta semana, que es cuando el mundo entero oye a Vladimir, perdón, a Zelensky, a Volodymyr Zelensky, hacer un comentario en el que dice que, bueno, que está dispuesto, ¿sí?, a ceder parte del territorio ucraniano, ¿sí?, a los fines de resolver el conflicto. Los rusos aprendieron, sobre todo aprendieron después del acuerdo de Minsk, que el imperio norteamericano y sus aliados no utilizan en las relaciones exteriores y en las negociaciones internacionales el doble estándar, y que ya hay un hecho real y concreto, confesado además por la propia ex canciller Angela Merkel, cuando dice que los acuerdos de Minsk eran simplemente una estrategia para ganar tiempo, para poder armar a Ucrania, para poder ellos crear el frente contra Rusia. Mal podría hoy Rusia, frente a esas palabras recientes de Zelensky, ni siquiera pensar que está hablando seriamente, porque lo que pudiera, de acuerdo a la experiencia reciente, es estar queriendo ganar tiempo a los efectos de reacomodarse militarmente. Entonces, hay que tener claro que cuando se trata del imperio norteamericano y sus aliados, nosotros no podemos confiarnos. Lo ha advertido esta semana el presidente Nicolás Maduro en uno de sus programas más importantes, cuando sobre todo tratan de hacer una especie de tregua en el Medio Oriente, y por supuesto él expresa su alegría si eso fuera cierto, pero de inmediato invita a que no sean ingenuos, que no vayan a cometer errores, ¿no? Porque ya conocemos que históricamente el imperio norteamericano, por un lado, te abraza, pero a lo que te volteas, de inmediato viene la puñalada. En estos escenarios, la ingenuidad se paga con la muerte política y física.
Entonces hay que tener muchísimo cuidado frente a estos escenarios. Y por supuesto, Enzo, que Rusia está obligada a mejorar, a desarrollar su propia tecnología, y en el caso de Oreshnik, con mayor razón, porque esta muestra al mundo, que no produce, como lo decíamos la semana pasada, el más mínimo temor a la élite occidental que gobierna el mundo, porque estamos hablando de psicópatas al frente del poder, y los psicópatas no sienten el más mínimo temor frente a cualquier cosa. Es por eso que siguen exacerbando el conflicto, es por eso que siguen actuando como actúan, porque su único objetivo es simplemente resolver los temas económicos y financieros, disminuir la población mundial, para ellos seguirse garantizando el status quo, entendiendo que el Producto Interno Bruto de los estados, nación, les pertenece, y que a ellos de verdad no les importa. Para ellos ni siquiera existe en sus análisis el pueblo. Son realmente, eh, son realmente enfermos del poder por el dinero. Y evidentemente su modelo se agotó, el capitalismo no resolvió los problemas estructurales en ninguno de estos países, y por eso es que hoy hay tantas contradicciones en este momento de decadencia o de caída del imperio norteamericano y de sus aliados. Sí, y que bueno, Europa es un reflejo. El Euromaidán ya no solamente se toca en Ucrania como una elección del pasado, ya hasta se habla de Georgia, ¿no? De una situación que escala y que aparentemente se trata de abrir otro frente contra Rusia en alguna parte distinta a Ucrania, un nuevo escenario. Hay un dilema ahí, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando se termine el conflicto? Que para muchos expertos esto en 2025 tendría que cerrarse, ¿no? El capítulo, lo que no quiere decir que la OTAN te pierda cualquier tipo de actividad, ¿no? Se habla de una presencia muy marcada en Polonia, ya incluso en su momento sugerían desde Rusia, María Zaharova lo dijo, ¿no? Que iban a observar con mucho cuidado las bases estadounidenses que se estarían inaugurando en Polonia, porque aparentemente la gran obsesión detrás de esto es Kaliningrado. Hay una historia muy, muy larga que todavía no se ha contado al respecto, Wilmer, creo que tú también lo interpretas así, porque el conflicto no acabará con la derrota de Ucrania, esa es la sensación que nos deja a todos. Pero bueno, hemos conversado sobre mucho y disfrutado esta charla contigo, Wilmer. Siempre es placentero tenerte en nuestro espacio, siempre aprendemos contigo de lo que significa la geopolítica y por supuesto el impacto que genera en diversas partes del mundo, sobre todo en América Latina, que puede parecer muy lejano, pero hay un alto reflejo importante, ¿no? En muchos sentidos. Wilmer, ¿qué reflexión nos compartirías en esta conversación luego de todo lo que hemos puesto sobre la mesa? En esta conversación queda claro que para el hegemón norteamericano y sus aliados, el derecho internacional público solo existe cuando beneficia a sus propios intereses. Que para ese mismo imperio norteamericano y sus aliados, los derechos humanos no existen cuando exponen, ¿sí?, a sus fichas, a sus títeres, a sus actores, haciendo en el terreno la tarea que les ha sido encomendada. Pero acaba de tocar el tema de Georgia, y fíjate, y lo vemos en Venezuela, el intento o la pretendida intención del imperio norteamericano de invisibilizar, de destruir a toda costa la decisión legítima, libre y soberana de un pueblo que decidió reelegir a su presidente. Y fíjate lo que sucede en el paralelismo con Georgia. El pueblo elige al primer ministro para que asuma el próximo periodo, pero la presidenta, que es la títere,
del imperio norteamericano, por supuesto, públicamente dice que no va a entregar, porque en su opinión, en la opinión de ella, esas elecciones no fueron legítimas ni transparentes. Es el mismo discurso, es el mismo relato. ¿Para qué? Para aplastar como sea la decisión soberana de un pueblo. Pero además de eso, vemos las operaciones, ¿sí? Operaciones psicológicas en el terreno. Es decir, cómo azuzar al pueblo para generar la guerra civil en el terreno que les permita a ellos tomar el control, no dejar que asuma el presidente electo, que es, por supuesto, un hombre pro-ruso, diríamos, es decir, que no es pro-occidental, porque hay que destruirlo, porque él no representa los intereses occidentales del Estado profundo. Entonces, hoy aquí también queda claro para nuestros usuarios y usuarias cómo se viola el respeto, cómo se irrespeta el derecho soberano de los pueblos, cómo se violan las instituciones democráticas, como lo dice también Lavrov en estas expresiones que hizo en la OCDE, que dice que el país que dice ser más democrático es el menos democrático y el menos respetuoso, que el país que dice ser respetuoso de los derechos humanos acompaña genocidios, genocidios en el mundo abiertamente, que el país que supuestamente es el más garante de las instituciones viola el derecho internacional público. Es decir, el doble estándar, el doble rasero, el doble discurso. No perdamos de vista que mientras ellos construyen y desarrollan los frentes de guerra en todos los continentes con la única intención de poder evadir esta nueva crisis económica y financiera, entendiendo que el negocio de la guerra es lo que les ha permitido salir de estos momentos. Mientras ellos construyen, destruyen para la guerra el mundo del sur global, Rusia, China, la India, Eurasia, África y América Latina, seguimos construyendo para un nuevo mundo, para un mundo más humano, haciendo uso de nuestras energías al servicio de nuestros pueblos, entendiendo que somos iguales, que no hay asimetrías, y por eso es tan importante tener una visión estructural que en estos espacios nosotros, tú, prensa alternativa, hacemos el mayor esfuerzo por brindárselo a nuestra gente para que pueda discernir y entender qué está sucediendo. Estamos en un momento histórico, estamos en un cambio de época, estamos en un nuevo ciclo civilizatorio en el que el mundo bipolar muere y está en esa parte gramsciana que dice que lo viejo no termina de morir, pero lo nuevo no termina de nacer. Estamos en esa etapa en la que el nuevo mundo del sur global está dando sus primeros grandes pasos para una nueva época y para un nuevo ciclo civilizatorio. Es decir, en medio de tantas cosas malas que lamentablemente tenemos que tocar y tenemos que analizar, son más las cosas buenas y no podemos dejar de invitar a nuestros usuarios y usuarias a mirar hacia este nuevo sur global, porque es el nacimiento del nuevo mundo, del mundo multipolar y pluricéntrico. Desde Viena, donde me encuentro en este momento, el día de ayer llegué a la ciudad de Viena, en Austria. Les abrazo, les saludo y les agradezco siempre el espacio que me permite hacer los aportes históricos con la comunicación política, con visión geopolítica, en mi condición de coordinador general para América Latina y el Caribe, de Tesoro y de la Federación Internacional de la Comunicación Popular. De verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Wilmer. Es un aprendizaje constante cada vez que te tenemos en nuestro espacio. Así que disfrutamos esta conversación e invitamos al público. Si es que le ha gustado el video, coméntelo, comparta, dele me gusta, que es totalmente gratis. Mi nombre es Cienzo Anchante, te agradezco nuevamente, Wilmer de Pablos, por estar en este canal tan, pero tan, digamos, ligado a lo que
a lo que defendemos, ¿no? La patria grande siempre por encima de todo. Señores, mi nombre es Enzo Enchante, repito nuevamente, nos estamos reencontrando muy pronto. Disfruten de nuestros contenidos, que es, insisto, totalmente gratis. Nos reencontramos muy pronto. Adiós.